La participación y la eventual responsabilidad de niños y adolescentes en delitos muy graves ha vuelto a poner en agenda, sobre todo en la política y también en la comunicación, en los medios de comunicación, el debate por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores en la Argentina. En nuestro país, la edad de imputabilidad está fijada a los 16 años, es decir, solo puede ser imputados por delitos los mayores de 16 años. El gobierno adelantó que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para bajar esa edad de imputabilidad. Y si hacemos una mirada en el entorno, en el contexto, en los países vecinos, por ejemplo, Uruguay mantiene la imputabilidad penal a los 18 años y cuenta con un sistema infraccional adolescente para menores de 13 a 17 años. En Brasil, la mayoría de edad penal es también a los 18 años, pero tienen medidas socioeducativas a partir de los 12 años. En Chile la situación es similar, pero hay un sistema de justicia penal especial para los mayores de 14 años. UNICEF recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años como máximo y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar el umbral de la edad de imputabilidad no asegura que disminuyan, ¿no?, los delitos en un país. Vamos a hablar de esto con un experto en el tema penal juvenil, como es el ex juez José González del Solar, ex juez en lo penal juvenil de la provincia de Córdoba. Doctor González del Solar, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Mucho gusto y buen día. Ustedes dirán. Doctor, bueno, primero que nada, para confirmar algunos de los datos que hemos dado, ¿qué dice la legislación argentina en materia penal juvenil? ¿Qué pasa en nuestro país con un chico de 13 o 14 años que comete un delito grave, doctor? Bien, en nuestro país la edad de responsabilidad penal empieza o es, digamos, el límite mínimo a los 16 años. Ujú. Por debajo de los 16 años no hay responsabilidad penal, si bien el niño transgresor puede ser sometido a medidas socioeducativas, como usted recién mentaba con respecto a legislación de los países vecinos. A partir de los 16 años y hasta los 18 años, el menor de edad, porque se trata justamente de un menor de edad, eh, puede ser eventualmente punible. En principio queda sometido a medidas socioeducativas también, y de fracasar estas, entonces sí se puede hacer pasible de una pena que en general es atenuada, ¿no? Sin entrar en detalles técnicos. Ujú. Bien. Doctor, ¿qué pasa por su cabeza, por su corazón, digo, forjado también en la experiencia de llevar adelante durante años casos que involucraron a niños y adolescentes en delitos de distintas circunstancias? Digo, ¿qué pasa por allí cuando escucha que la política y algunos medios de comunicación presionan sobre las propuestas de bajar la edad de imputabilidad? Bien, acá no se trata de subir o bajar. Ujú. Es un tema delicado que está sometido a ciertas coordenadas. Y peligroso es que ingrese en una agenda política solo por razones electorales o porque ciertos hechos que tienen gran repercusión pública agitan la opinión pública y sobre todo a los formadores o deformadores de opinión pública. Yo creo que acá hay que tener en cuenta que más que ser un tema de política coyuntural, es un tema de política social, porque de esa manera se planteó en el marco, fíjense que me voy a remontar en el tiempo, en el marco de la Constitución de 1949, luego derogada de facto, cuando se dicta la ley 14394, y es esta ley la que fija la edad en 16 años, aún vigente a la fecha. Si bien esa ley
fue luego derogada y sustituida por otra, se mantuvo siempre la edad de 16 años, salvo en un breve lapso, unos pocos años durante el último gobierno militar. Es decir, que la edad ha quedado del año 1954 en 16 años hasta hoy. ¿Esto lo hace algo rígido, algo que no se pueda modificar? Bueno, yo por ahí escucho opiniones fundamentalistas, como si esto fuera un dogma, ¿no? Un artículo de fe. Pues no está en el credo de Nicea esto. Ujú. Simplemente nosotros tenemos que buscar aquello que sea razonable. Pero para que sea razonable, tiene que estar alejado de las pasiones, quiero decir, de todos estos vaivenes de la política del momento, y hacer un buen estudio para encontrar la edad que sea más apropiada de acuerdo a la edad del niño, a su desarrollo y a nuestras circunstancias, porque una ley se dicta para el país y teniendo en cuenta toda la variedad de su territorio. No estamos por legislar para Suecia o para Australia, estamos legislando para nuestra Argentina hoy, con serios problemas sobre los cuales no me explayo ahora. Entonces, esto es materia de política social, hay que verlo detenidamente. La edad no debería bajar de los 12 años según observación general del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y se suele decir en ese mismo comité lo afirma, que la edad que parece más razonable es la de 14. Pero también se recomienda no bajarla para aquellos que la han puesto a mayor edad. Entonces, bueno, hay que calibrar muy bien todo esto. Durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un proyecto de ley que se elaboró con amplio debate en el marco del Ministerio de Justicia que estaba en manos de Germán Garabano y dentro del programa Justicia 2020. Yo creo que de ahí salió un proyecto bastante bueno Ujú. y fijaba la edad en 15 años, que me parece que hoy se acerca más a nuestra realidad. Pero siempre es algo discutible, ¿no? Claro. Me parece que era así. Ese proyecto lamentablemente no prosperó, ya fue en los últimos tiempos del gobierno de ese presidente, pero fíjese que no prosperó porque se politizó y se llevó al plano de la seguridad. Eso lo hizo lamentablemente esta señora llamada Patricia Bullrich, porque el tema había sido debatido en el marco de justicia, del Ministerio de Justicia, escuchando múltiples opiniones. Pero esta señora lo tomó en manos propias, lo hizo suyo, lo manejó como un instrumento de seguridad pública, e insisto, esto no es así. Bien. Es materia de política social con miras a la justicia. Doctor José González del Solar, buen día. Cecilia lo saluda, aquí escuchándolo. Buen día, Cecilia. Buen día. Y la pregunta que le quería formular era respecto a aquellos jóvenes, adolescentes de 16 años que están en edad de ser imputados, de ir a la cárcel. ¿Pueden recuperarse en la cárcel estos jóvenes adolescentes? Bien, vale, le agradezco la pregunta para poder formular aclaraciones con respecto a lo que dije en un principio. A partir de los 16 años, efectivamente, el joven es imputable, pero hasta los 18 años está sometido a un régimen que es principalmente socioeducativo y solo excepcionalmente punitivo cuando fracasan las medidas socioeducativas. Durante el tiempo de estas medidas socioeducativas no está en establecimiento carcelario. Debe permanecer en establecimientos adecuados a su edad. Y si estuviera en establecimientos penitenciarios por falta de otros adecuados, no puede estar
en pabellones de adultos, no Bien. puede compartir esto con adultos. Ahora, insisto que eso es algo eventual. Lo primero es atenderlo de acuerdo a la imputación que se le ha hecho, con medidas socioeducativas, que pueden ser algunas no privativas de libertad y otras privativas de libertad, pero en un ámbito especializado. Bien, doctor, en su larga experiencia en compartir, estudiar, investigar y trabajar sobre hechos cometidos supuestamente por niños y adolescentes, ¿qué le dice esa experiencia, doctor? ¿Qué ha visto que hay en estos jóvenes que en lugar de estar o estudiando o jugando a la pelota o siendo como debería ser la vida de los niños y adolescentes, están muchas veces lamentablemente con un arma en la mano buscando sobrevivir a las condiciones en las que han nacido? Bien, el contexto social en general es adverso, pero hay que tener en cuenta que está principalmente en evidencia el fracaso de la familia. Ujú. Sobre todo porque en la mayor parte de los casos que uno atiende, yo lo ubico arriba del 90%, no hay familia, no hay verdaderamente familia. Claro. Son niños, cuando digo niños me refiero a menores de 18 años, son niños, sea en la infancia o en la adolescencia, que están en gran medida librados a su suerte. Y hasta ciertas veces acompañados o por la pasividad o la permisividad o hasta el estímulo de sus mayores responsables, porque saben y manejan todo esto y especulan con que la edad los mantiene hasta los 18 años, en principio, alejados de la cárcel. Esto es así, y bueno, deja muchas veces un sabor amargo cuando el juez hace todo un esfuerzo por conseguir que un adolescente se corrija y los padres, en vez de cooperar, de concurrir en esto, vienen a pedir cuentas al juez de lo que hace, cuando la conducta de su hijo está poniendo de manifiesto que son los mismos padres los que vienen fallando, ¿no? Ahora, quisiera agregar algo. Hoy en día esto tiende a abordarse con otro enfoque, que es el enfoque de la llamada justicia restaurativa, que incorpora a la recuperación de estos niños tanto a quienes son víctimas y sus familiares, como a quienes son los familiares del propio victimario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De aquel que ha sido el ofensor, el transgresor. Se tiende a eso, pero es algo que hay que manejar con mucha seriedad. Hay países en que se lo viene haciendo, el caso de países centroamericanos. En Europa también hay experiencias muy interesantes, en Canadá, pero en nuestro país, a mi modo de ver, salvo alguna contada experiencia allá en San Isidro, provincia de Buenos Aires, no se está tratando esto con seriedad, sino con mucho discurso y nada más. Ujú. Bien. Sí, Ceci. Sí, mi pregunta iba en torno a esto que, bueno, es una ley que fija los 16 años para estas medidas socioadaptativas, algo así es el término, hasta los 18 años, que es la edad de la imputabilidad. Hay un entorno hoy en día que tiene que ver con la droga, ¿no? El flagelo de la droga, que los enajena a los niños en su accionar, me parece, ¿no? ¿Considera que también debería haber una mirada más integrativa de la situación socioeconómica que se vive hoy en las familias
de nivel medio, donde, bueno, han cambiado tanto la situación, ¿no? No tiene que ver la droga con un nivel socioeconómico, pero digo, hay un contexto que por allí agrava esto, ¿no? Bien, tiene que ver con lo socioeconómico, porque no exclusivamente, pero Ujú. tiene que ver, porque en muchos casos la droga, como el alcoholismo, el suicidio, ¿no? En algunos casos es un medio de evasión, y hay veces que la droga es una especie de suicidio encubierto, Ujú. como lo es el alcoholismo también en otros casos. De manera que tiene que ver con eso porque hay mucho padecer. Mm. En estos días de frío, cuando uno tiene al menos una estufa cerca, piensa en cuántos hogares, son muchos, muchos, no hay para calentar un poquito de agua por la mañana. Claro. Y eso es muy duro. Y entonces uno encuentra en los juzgados penales juveniles y antes en los juzgados de niñez y violencia familiar acá en Córdoba, encuentra esta realidad. Porque estos tribunales raramente trabajan con adolescentes de un nivel en que las expectativas son otras. Hay Ujú. que tenerlo muy en cuenta. Es un tema, yo dije antes de política social, porque de fondo es un tema de justicia social. Claro. Es un tema que a los católicos nos debe tocar muy de cerca. Tenemos toda una doctrina social, desde el Rerum Novarum, desde el Código Social de Malina, y uno tiene que llevar eso a la práctica y bregar por eso. Ujú. Doctor, en más de una oportunidad le habrá tocado, me imagino, afrontar y ser testigo del dolor que provoca en una familia eh, que ha sido víctima de un delito, por ejemplo, la pérdida de un familiar, y teniendo del otro lado como principal sospechoso a un menor, ¿no? Eso me imagino que generará sentimientos obviamente de reclamo de justicia, pero también quizá de venganza, de estas cosas que nos suelen pasar a todos los seres humanos cuando afrontamos estas situaciones. ¿Cuál es el mensaje, ¿no? Para aquellas familias, aquellas personas que son víctimas o son familiares de víctimas de delitos cometidos por niños y que, bueno, tienen esta necesidad de reclamar justicia, digamos, hasta dónde va el derecho y hasta dónde pasa a ser un pedido de venganza, ¿no? Bien, esta es una reflexión fuerte, porque, Ujú. vea, hay que impedir que el árbol nos cubra y nos tape el bosque. Mm. Tenemos que ver todo el escenario y no solo lo más próximo y lo que más duele. Y esto va tanto para la víctima como para el victimario. Eh, Porque la víctima está ausente, créame, ausente en el discurso de la mayor de los operadores judiciales. Es como si no importara. No hablemos de los testigos, que suele pasar lo mismo. Es siempre el victimario. A él se lo atiende. No, no, no. Esto es algo que hay que verlo en su totalidad. Y pasa lo mismo, pero ya no en los medios judiciales, sino más bien en otro tipo de medios, ocurre con quien es víctima, que desde luego todo esto lo aflige sobremanera, Claro. porque es algo muy doloroso padecer un delito, perder un ser querido, llegar a su casa y encontrar que no tiene dónde dormir porque le han llevado todo. Además hay algo importante que raramente se dice. El delito juvenil, quizás el de adultos también, pero sobre todo el delito juvenil, golpea principalmente al pobre. Porque el joven transgresor golpea en aquellos hogares que son más vulnerables. Entonces, damnificado es el pobre como víctima. Y de última también damnificado es el pobre como victimario, como autor del delito, ¿no? Ujú. También, por lo que veníamos diciendo. Es muy duro todo esto. Pero insisto, hay que ver esto en su totalidad, hay que armonizar. Y para eso, esto que decía antes del enfoque de justicia restaurativa, es muy importante, pero manejado con seriedad, porque Claro. tiende a
a restablecer la paz, a armonizar intereses. Y la paz, bueno, ya sabemos, es obra de la justicia. Ujú. Hay que armonizar, hay que ajustar todo, que el victimario reconozca lo suyo verdaderamente y que la víctima también esté dispuesta a la reconciliación con el victimario. Pero todo esto requiere un trabajo muy fuerte. No es soplar y hacer botellas como creen algunos altísimos dignatarios judiciales. No es soplar y hacer botellas. Lamentablemente, en un tiempo de polarización, ¿no? Y de mucho discurso de odio, estas propuestas que exigen más humanidad de parte de los seres humanos, sobre todo de quienes tienen responsabilidades políticas, judiciales, hace todo pareciera mucho más difícil, doctor, ¿no? Sí, desde luego que es así. Hay voluntades concurrentes para superar este estado de cosas. Ujú. Quizás mi crítica pueda dejar una imagen falsa con respecto a eso. Hay muchas personas que de buena fe y con los mejores propósitos quieren cambiar este estado de cosas. Pero cuesta mucho por lo que decía antes. O uno solo ven al victimario o bien otros solo ven a la víctima. Mm. Y así es imposible salir adelante, dar un paso adelante. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo. No sé, Ceci, si vos tenés alguna otra observación o consulta. Me gustaría poder, bueno, en algún momento seguir pensando, así con alguien como el doctor José González del Solar, con tanta experiencia, pensar en esta justicia restaurativa, Ujú. ¿no? Ahondar un poquito Mm. más en eso. ¿Cuán necesario, doctor, es más que nada para aquellos que han quedado como familiares de víctimas de manos de menores en que no logran encontrar la paz? Porque consideran que el menor está libre y que su hijo está muerto. ¿Y cuántas situaciones, ¿no? similares se dan en torno a esto? Por eso me gustaría Lo- ir como una luz de esperanza por este lado, ¿no? De claro, la, no, lo podemos invitar para alguna otra semana cuando el doctor esté dispuesto, podemos profundizar en ese tema. claro. ¿Le parece, doctor, que lo hacemos? Pero con mucho gusto, déjeme también que me prepare, Claro. porque como estoy en situación de retiro, como dicen los militares, uno también va perdiendo la proximidad, ¿no? Con respecto al escenario real de la problemática. Pero Ujú. así todo va a ser un gran gusto, ¿no? Siempre de esta perspectiva que, bueno, ustedes pueden avisar claramente a través de mis palabras. Le, Con agra- mucho Le agradecemos doblemente, doctor, porque se ha hecho su tiempo, incluso en esta situación que usted hace mención, ha hecho el ejercicio de memoria y de sabiduría que a nosotros y a todos nos hace tanta falta en este tiempo sobre la base de la experiencia, ¿no? No sobre la ideología y sobre algunas otras cuestiones que hoy parecieran tener más sonoridad. Gracias, doctor, un gusto. Gracias. que tengan muy buen día. Que Adiós. igualmente Adiós. para usted. Bueno, allí pasó el doctor José González del Solar con muchísima experiencia, Ceci, Mm. tratando temas y casos de la realidad concreta, ¿no? Atendiendo víctimas y también victimarios en esta situación tan dolorosa que involucra a la niñez y a la adolescencia que digamos, padece esta situación, como dicen todas las estadísticas, las encuestas, las evaluaciones de situación social en la Argentina, viven en la pobreza. Más del 65% de los niños y adolescentes menores de 14 años, menores de 17, perdón, de 17 17. años, viven en situación de pobreza y muchos de ellos en situación de indigencia. Situación de indigencia implica no tener para comer dignamente todos los días. Es lo que empuja a muchos de estos niños a tener que revolver en la basura que dejamos los que hemos tenido la bendición de crecer y de nacer a veces en una familia conformada, ¿no? Me parece que esta mirada tiene que estar presente en cada
juicio que hacemos sobre la situación y sobre las conductas de las personas. Me parece que nos ha ayudado a reflexionar un poco Sí. y comprometemos, como bien le dijiste ahí, le propusiste al doctor González del Solar una mirada más profunda sobre esta autopropuesta de la justicia restaurativa.